La UE es, sin duda, el proyecto de unificación más grande en la historia de Europa. Cada vez más estados quieren unirse a ella, y en los próximos años es probable que también otros países de Europa del Este y de los Balcanes se unan a la Unión. Sin embargo, hasta el día de hoy hay una pequeña mancha blanca en medio de la UE, un estado que se niega rotundamente a unirse a la alianza, Suiza. Políticamente, económicamente y culturalmente, el país alpino encajaría perfectamente en la Unión Europea. Y los políticos de la UE estaban firmemente convencidos de que Suiza se uniría al club más tarde o más temprano, por lo que accedieron a un camino especial suizo. Sin embargo, el país alpino no tiene intención de hacerlo y por el contrario, se sigue distanciando cada vez más de la UE. Se mencionan repetidamente argumentos de neutralidad, pero la política de neutralidad de Austria no impidió su adhesión. ¿Qué hace que la neutralidad suiza sea tan diferente y cuáles son las verdaderas razones detrás de la fuerte negativa de Suiza a convertirse en parte de la Unión Europea? ¿Qué papel juega el pasado del país y cómo se beneficia Suiza en secreto de su estatus especial? Exploraremos todas estas fascinantes preguntas en el video de hoy. Disfruta. Primero necesitamos comprender la mentalidad suiza, que se basa en los pilares de un pueblo amante de la libertad y autodeterminado. Las raíces de esto se evidencian especialmente en la historia. Desde el final de las guerras napoleónicas, en 1815, Suiza ha seguido un camino completamente diferente al de sus estados vecinos y la mayoría de los otros países europeos. Suiza se declaró estrictamente neutral e independiente de las instrucciones de otros estados después de experiencias dolorosas en guerras pasadas. Esta declaración ya fue una maniobra y un juego de las diversas grandes potencias. No era que Suiza no estuviera amenazada desde el exterior. Tanto Francia como Austria hubieran querido controlar a Suiza como un estado satélite, y Prusia quería integrar a Suiza en la Confederación Alemana. Incluso se discutió la creación de un reino en Suiza. Sin embargo, Suiza logró hábilmente enfrentar a los estados unos contra otros en negociaciones diplomáticas, de modo que no se llegó a ningún acuerdo. Parecía lo mejor para todos llegar a un compromiso. Los estados entonces garantizaban respetar plenamente la inviolabilidad e independencia de Suiza dentro de las fronteras establecidas en 1815. A cambio, Suiza se comprometió a mantenerse neutral en todos los futuros conflictos. Un movimiento bastante astuto. Un patrón similar se puede ver en otros conflictos de los últimos 200 años, como la maniobra entre las potencias aliadas y las del Eje en las dos guerras mundiales, para asegurar la supervivencia. Dado que Suiza no estuvo directamente involucrada en guerras en los últimos siglos, y siempre siguió su propia política independiente, se ha desarrollado allí una comprensión diferente. El resultado es el sistema político bastante inusual de Suiza, en el que la democracia directa juega un papel central. Esto es bastante único en Europa, pero refleja el fuerte pensamiento de independencia de la población. En el país alpino, aunque se eligen representantes legislativos, la última palabra en la legislación recae en los residentes de Suiza a través de referendos, en contraste con Alemania, donde los representantes del Bundestag son elegidos cada 4 años, pero la población tiene poca influencia durante el período legislativo. Los suizos pueden influir constantemente en la política, y siempre es muy cuidadosa en obtener lo mejor para sí misma. Esto se evidenció en varias negociaciones con la UE y sus organizaciones predecesoras. No es que Suiza no estuviera interesada en las relaciones con la Comunidad Europea de Estados. En 1960, participó en la fundación de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. En 1972, se concluyó un acuerdo bilateral de libre comercio con los estados de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y se eliminaron más barreras comerciales. En 1999, siguió un paquete amplio de acuerdos bilaterales, incluidos el libre tráfico aéreo y terrestre, la participación de Suiza en programas europeos de investigación y agricultura, así como la eliminación adicional de barreras comerciales técnicas. Pero como vemos, todos estos acuerdos son principalmente de naturaleza económica.
Todos los intentos de la UE de integrar políticamente a Suiza encontraron una inmediata rechazo. En varios referendos, la población votó claramente en contra de unirse a la Unión. Sin embargo, en los últimos años parecía haber una ligera aproximación. A partir de 2018, comenzaron las negociaciones sobre un acuerdo marco institucional para redefinir la relación entre Suiza y la UE. Sin embargo, estos fueron finalmente abandonados por Suiza en 2021. Esto ocurrió después de años de discusiones y creciente resistencia dentro del país, especialmente en relación con la adopción del derecho de la UE y la posible restricción de la soberanía suiza. Entonces, ¿cuáles son las razones del fuerte rechazo hacia la UE? Suiza es demasiado rica y estable para querer unirse a la UE, argumentó Fabio Wasserfallen, profesor de política europea en la Universidad de Berna. Para los suizos, la UE simplemente ofrece pocos beneficios. Como sabemos, Suiza es uno de los países más ricos de Europa, lo que la convertiría naturalmente en un contribuyente neto a la Unión. Esto significa que tendría que pagar mucho más de lo que recibiría. Además, muchos temen que esto pueda llevar a una disminución de los altos salarios en Suiza, y otras razones que proporcionaron incentivos para que otros estados se unieran no se aplican al país alpino. Muchos estados del este y del sur de Europa esperaban estabilidad política, que ya está presente en Suiza. Y Suiza también se encuentra en una situación de seguridad y geopolítica relativamente estable. Ya he mencionado los factores económicos. A esto se suma la industria de alta finanza y banca, muy importante para Suiza. Con pocas regulaciones y burocracia, ofrece grandes incentivos para que estas empresas se establezcan. Esto seguramente cambiaría después de unirse a la UE. A pesar de numerosos acuerdos económicos bilaterales, Suiza se aferra tenazmente a su secreto bancario, que es fuertemente criticado en la UE. Otra industria con un papel excepcional es la agricultura. El país alpino tiene una de las tasas de subsidios más altas para su agricultura en todo el mundo. Este apoyo financiero ayuda a los agricultores a mantenerse competitivos en un país con altos costos de producción. Además, existen medidas de protección como aranceles sobre ciertos productos agrícolas importados para proteger la agricultura nacional de la competencia internacional. La política agrícola suiza y la práctica de subsidios locales podrían verse afectadas por las regulaciones de la UE. La UE tiene reglas estrictas y directrices de subsidios que podrían chocar con las preferencias suizas por la agricultura local y los subsidios. Y luego está la razón política central. Ya hemos hablado de la democracia directa, que está profundamente arraigada en la comprensión suiza. Muchos temen que la UE amenace este principio preciado. La membresía en la UE significaría que Suiza tendría que aplicar el derecho de la UE, que a menudo prevalece sobre el derecho nacional. Esto podría restringir significativamente la capacidad del pueblo suizo para influir directamente en la legislación a través de referendos. Los conflictos potenciales podrían surgir en áreas como la política de inmigración, la agricultura o la legislación laboral. También estamos tratando con otro punto: la política de asilo e inmigración relativamente desorganizada de los Estados miembros de la UE, en la que durante mucho tiempo no se encontraron compromisos, fue rechazada en Suiza. Suiza valora mucho la capacidad de establecer y controlar sus propias reglas de inmigración. Por ejemplo, en 2014, los suizos votaron en un referendo a favor de la introducción de cuotas de inmigración para ciudadanos de países de la UE, lo que contradice los acuerdos de libre circulación con la UE. Y también para la inmigración de países terceros existen regulaciones fijas. Así, Suiza continúa persiguiendo el modelo claro de acuerdos bilaterales adaptados a sus necesidades en lugar de la membresía en la UE. Esto significa que puede elegir las áreas en las que colabora con los estados de la Unión, pero también rechazar la cooperación en otras áreas. No está obligada a implementar leyes de Bruselas y puede llevar a cabo su propia política. Para muchos políticos de la UE, esto es una espina en el costado y Suiza es a menudo acusada de seleccionar solo lo que le conviene. Aunque también hay voces desde Suiza que sugieren que la membresía podría